Hola, un saludo a todos, con mucho cariño, deseándoles lo mejor, que Dios los bendiga, que la Santísima Virgen los cubra con su manto. Fíjense que les quiero platicar hoy de la fiesta del Halloween, una fiesta muchas veces rechazada totalmente por algunos grupos de los mismos católicos, otros media aceptada y otros realmente que la asumen, pero eso depende ya de la conciencia y de la madurez cristiana. Empiezo por decirles que la fiesta del Halloween es una fiesta que nació allá 2000 años antes de Cristo por los celtas en Irlanda, en Inglaterra, el norte de Francia, el norte de España. Todas aquellas regiones existían las tribus celtas, ¿verdad? Dentro de los celtas había un grupo de personas que eran los sacerdotes, que no son sacerdotes o que no eran sacerdotes como los conocemos ahora, no. Eran un grupo de personas que entre los mismos celtas se dedicaban a invocar a los espíritus. En algunas regiones se les ponía el énfasis en que eran videntes. En algunas otras regiones el énfasis estaba en que podían invocar a los espíritus a través de bailes y de ritos y todas esas cosas. En otras regiones estaba que eran como hechiceros y que tenían poderes para curar y sanar esas cosas. Pero les digo, era una fiesta pagana, obviamente. Se fue extendiendo con el paso de los años a otras partes, como lo trajeron a Estados Unidos y así a México y a otras partes. En sí era una fiesta donde se invocaba a los muertos, se invocaba a los espíritus de los difuntos que supuestamente venían a este mundo el día 1 de noviembre, el día de Todos los Santos. Entonces los celtas, los druidas, que eran los sacerdotes o la especie de sacerdotes, los druidas, bailaban, hacían sacrificios, hacían rituales para invocar a los espíritus, para que vinieran el día 1. ¿Sí? Entonces esta fiesta se hacía la noche antes, que era la víspera de la venida de los espíritus de los difuntos. Entonces ellos bailaban y hacían todo esto en la víspera, en la noche del 31 de octubre. Por eso esta fecha es el 31 de octubre. Con el paso de los años, el día 1 de noviembre quedó estipulado como el día de Todos los Santos. ¿Sí? Entonces en un principio ellos invocaban a los santos, a los espíritus de sus difuntos. Como en muchas regiones de nuestro México, que se le pone el altar a los difuntos y hasta comida y bebida y lo que más les gustaba, pues porque eran lo que disfrutaban cuando vivían. Entonces sí puede ser tener cierto parecido a nuestra fiesta de los difuntos, que esperamos a los difuntos. Pero estos, los druidas, los celtas, ¿verdad? Lo hacían en este ambiente o en este bagaje de miedo, de los espíritus que venían, los espíritus malos de los mismos difuntos, y por eso lleva una dosis o se celebra más como en cosas monstruosas, en cosas que nos causan miedo. Los niños, sobre todo nuestros niños, y el miedo, hay que ver eso. ¿Qué tiene que ver el miedo con los niños? ¿O cómo influye esto en los niños? Para empezar, yo le diría que son reacciones de miedo hasta cierto punto tolerables y bueno, neutralizadas. Son acciones neutralizadas y que para lo que sirven es para aprender a hacer frente a la emoción del temor. Los niños tienen que ir madurando en sus emociones, sobre todo en estas emociones negativas del temor. Reírnos con lo que nos da miedo puede ser también una forma de aprender. Reírnos un poco o mucho con lo que nos da miedo, ¿sí? Puede ser una forma de ir creciendo y también de soportar el miedo sin que nos haga daño. Soportar el miedo
o pasar por experiencias de miedo sin que nos afecten emocionalmente, sin que de veras lleguemos a asustarnos, sin que lleguemos al pánico. Aquí yo le dejaría la tarea a los papás. Tengan mucho cuidado ustedes, papás, de que estas celebraciones no causen traumas complejos, emociones exageradas que los paralicen por el mismo miedo a sus hijos. Tengan mucho cuidado. Y también ustedes saben, es una fiesta considerada no cristiana, donde se tiende a dar culto, ahora sí, a dar culto a la muerte, a dar culto a los muertos, donde se tiende a dar culto a veces a las cosas ya satánicas o situaciones del mismo demonio, que sí nos llevan y nos sacan y nos desvían de nuestra misma fe católica. ¿Sí? Ahí sí hay que tener mucho cuidado. Por eso la iglesia ahora pone el énfasis desde el día último de octubre, pone el énfasis en la celebración de los santos. En algunas parroquias, en algunas comunidades cristianas, católicas, se acostumbra a disfrazar o vestir a los niños de santos. De San Judita, de San Martín de Porres, de la Virgen en sus advocaciones, de los santos y santas. Un poquito para contrarrestar lo pesado, lo fuerte, lo drástico de esta celebración, que muchas veces sí es de miedo, de que paraliza, de que trauma, de que acompleja. Por eso ustedes, papás, tengan mucho cuidado. Les digo, por un lado el miedo es bueno, sobre todo en situaciones que podemos tolerar y que nos ayudan a aprender y que nos hacen reír sin temor alguno, sabiendo que pues nos sirve para aprender, para crecer y que no nos hace daño. Pero cuando ya son reacciones o situaciones de terror, de que nos trauman, de que nos acomplejan, de que nos hacen sentir mal, ahí, papás, tengan mucho cuidado. Que Dios les bendiga y suscríbanse a este canal. Si les gustó, compártanlo y les mando un saludo y mi bendición. Así sea.